Se encuentren muy bien, tengan un buen fin de semana. Por favor, una vez más, confírmenme en el chat si logran escucharme y si logran ver la pantalla, por favor. Doctor, buenas noches. Sí, se logra ver y escuchar. Excelente, doctores. Bien, vamos a comenzar entonces con la jornada del día de hoy. Recording in progress. Bien, en esta oportunidad nos toca avanzar dos temas. Uno es datación del embarazo, es decir, cómo se hace el diagnóstico, y esto remota al tema de semiología obstétrica. El próximo tema que tenemos, perdón, es que se llama control prenatal, que va a ser prácticamente un enganche de este tema. Así que vamos a comenzar con semiología obstétrica. Bien, una vez que una paciente logra concebir una gestación, ¿ya? Hay una serie de situaciones que podemos realizar justamente para el diagnóstico, tanto en el primero como en el segundo, como en el tercer trimestre. Pero básico siempre va a ser calcular la edad gestacional y la fecha probable de parto. Nuestra bibliografía dice de que podemos utilizar el gestograma, ¿no? Que es un círculo que en función al colocarle la fecha de última menstruación, nos puede salir a la fecha actual la edad gestacional correspondiente y que en función a la fecha probable de parto, lo que nos recomienda la bibliografía es utilizar la regla de Naegel, que consiste en función a la fecha de última menstruación, vamos a sumarle 7 días al primer día de la última menstruación, ¿ya? Y vamos a aumentar 9 meses. Como también podemos, entre comillas, restarle 3 meses y aumentarle un año, ¿no? Cualquiera de las dos, entre comillas, es la misma. ¿Y qué se llama? Es muy importante en la datación del embarazo hacer una historia clínica con antecedentes de la paciente. Y en función a los antecedentes que tenga la paciente, vamos a hacer un cálculo en función a los embarazos y le vamos a llamar gestas a todos los embarazos que haya habido y para a todos los partos que haya tenido una paciente, ¿no? En función a ello es que podemos inclusive sacar la fórmula obstétrica. Y nuestra bibliografía nos dice, para sacar la fórmula obstétrica tenemos 5 parámetros. El primer parámetro, ¿cuántos partos a términos tuvo la paciente? Luego, ¿cuántos prematuros tuvo la paciente? Luego, ¿cuántos abortos tuvo la paciente? Luego, ¿cuántos abortos provocados tuvo la paciente? Y por último, ¿cuántos hijos vivos tiene la paciente? Estos 5 parámetros en función a números es que hace la fórmula obstétrica, ¿ya? Cuando se toma la anamnesis, vuelvo a recalcar, lo ideal es hacer una historia clínica lo más detallada posible, con un motivo de consulta y en los antecedentes para buscar además factores de riesgo para hacer nuestra adaptación importante. Una vez que pasamos al examen físico en general, nos va a colaborar ciertas situaciones para hacer el diagnóstico y la datación del embarazo actual, como maniobras o análisis dirigida desde el punto de vista obstétrico, ¿no? Por lo tanto, nos interesa mucho saber la actitud de la paciente, cómo está asimilando su embarazo. Es de vital importancia medir el peso y la talla, puesto de que especialmente la talla, luego el peso lo vamos a ir valorando a lo largo de todo el embarazo. Y el índice de masa corporal que obtengamos en función al peso y la talla también es importante para saber el estado nutricional que tiene la paciente. Esto va a ser también importante para diagnosticar precozmente probablemente restricción de crecimiento intrauterino o probablemente también desnutrición materna, que está muy ligado en función al estado nutricional que les mencionaba hace un momento. Es importante ver la fases de la paciente. Ya con la clase anterior sabemos bastante bien de que hay ciertas modificaciones en el embarazo y una muy clara es la hiperpigmentación con el cloasma o el melasma de la carita.
tenemos que valorar no el cuello de la paciente, sino el cuello del útero, es muy importante. Vamos a revisar cómo están los senos. Ya sabemos por la clase anterior que el seno también va a tener modificaciones como los corpúsculos de Montgomery. En el cuello del útero van a haber datos como el signo de Chadwick. Bueno, ya los vamos a ver más adelante, todas las modificaciones que tiene el cuello del útero en relación al tórax y el abdomen. El abdomen, dentro de las primeras 12 semanas del embarazo, el útero es prácticamente intrapélvico, no se lo logra notar. A partir de las 12 semanitas del embarazo es que recién ya se logra notar el útero aumentado de tamaño con un producto que si inclusive lográramos escuchar frecuencia cardíaca es certeza de que la paciente estuviera embarazada. Obviamente vamos a ver dentro de un momento datos de presunción de probabilidad y de certeza de embarazo. En el primer trimestre del embarazo, ya, como el útero es intrapélvico, probablemente las maniobras que podamos realizar a una paciente van a ser dirigidas desde el punto de vista ginecológico. Por lo tanto, lo que nos sugiere la bibliografía es que la paciente siempre tiene que estar en una camilla ginecológica, que el espaldar siempre esté cómodo y horizontalizado, que las piernas se encuentren con las pierneras correspondientes y que logremos una posición ginecológica o litotómica de la paciente para hacer todas las exploraciones. Podemos realizar la inspección, podemos hacerla también con un espéculo para ver cómo está el cuello del útero, la palpación del abdomen, la percusión y la auscultación. En función a este último, sabemos también por la clase pasada de que hay una disminución en la motilidad intestinal debido a tanto la progesterona y la hormona gonadotrofina coriónica. Podemos escuchar ruidos hidroaéreos tal vez más disminuidos en la paciente, algo que sea sugerente. Pero propiamente dicho, cuando queremos hacer una evaluación de la paciente, es más factible en el segundo y en el tercer trimestre porque ya el útero está aumentado de tamaño a expensas del crecimiento del producto. Y lo que podemos realizar muy bien son las maniobras de Leopold, que son cuatro. La primera maniobra de Leopold corresponde estando a la derecha de la paciente, una maniobra bimanual en la cual vamos a tocar el fondo uterino con, que se llama el borde cubital de las palmas de las manos, ¿no? O del último dedo y vamos a buscar, entre comillas, qué se encuentra en el fondo. Si hablamos de una superficie amplia, irregular y que no pelotea, estamos hablando de que el extremo podálico se encuentra hacia arriba. Por lo tanto, lo más probable es que el producto hacia abajo se encuentra el polo cefálico. Por lo tanto, la primera maniobra de Leopold, entre comillas, nos da entre comillas, la situación del producto y nos da una sospecha de la presentación que se encuentra en la parte inferior. Luego tenemos la segunda maniobra de Leopold, que consiste igual, maniobra bimanual a la derecha de la paciente, en la que vamos a ir palpando los bordes laterales del útero o los flancos que tiene el abdomen para que se llama ir buscando el dorso del producto que va a ir correspondiente también al punto toconómico que va a tener el mismo. Por lo tanto, la segunda maniobra de Leopold me va a decir la posición del feto. La tercera maniobra de Leopold, del mismo modo a la derecha de la paciente, esta maniobra ya monomanual, se trata de utilizar tanto el índice y el pulgar como unas tenazas para más o menos corroborar el polo que se encuentra en relación al estrecho superior de la pelvis y ver si pelotea, ¿no? Si pelotea justamente y es una superficie que se llama regular, pequeña y que pelotea, estamos hablando de que está el polo cefálico. Si palpáramos al revés, una superficie irregular, de base ancha, que no pelotea, lo más probable es que aquí vamos a encontrar el polo podálico. Por lo tanto, la tercera maniobra de Leopold nos da la presentación. Y la última maniobra de Leopold, que por lo general es mejor cuando se está a la cabecera de la paciente, con maniobra bimanual también, se trata de rechazar la presentación hacia la cabeza de la paciente, es decir, hacia el abdomen o hacia el operador.
y esto daría el grado del encaje, ¿no? Estas son las cuatro maniobras de Leopold y vamos a hacer un pequeño repasito acerca del determinismo obstétrico para que esté consolidada las maniobras de Leopold. Situación es la relación que tiene el eje del producto con el eje que va a tener el útero o entre comillas la mamá. Por lo tanto, si ambos ejes convergen, ¿no? En paralelo, estamos hablando de una situación longitudinal. Si el eje del producto está perpendicular al eje materno, como lo podemos ver aquí, es una situación transversa. Y si estuviera, que se llama en ninguna de las dos, podemos aquí ver la situación oblicua, ¿no? Posición fetal es la relación que tiene el punto toconómico o el dorso del producto con una hemipelvis materna, ¿no? Por eso es que podemos tener posiciones derechas o posiciones izquierdas. Lo estoy haciendo ver en función a cómo lo ven también ustedes, porque si fuera en relación a la mamá y esta es su pelvis derecha, esta es su izquierda, evidentemente va a ser posición izquierda y posición derecha. Y tenemos también la presentación, que es la relación que tiene uno de los polos en función al estrecho superior de la pelvis, ¿no? Por lo tanto, podemos tener una presentación cefálica o podemos tener una presentación podálica. Por lo tanto, las maniobras de Leopold nos van a dar el determinismo obstétrico. También tenemos actividades que nos pueden colaborar si es que inclusive no conociéramos que la paciente reconoce su fecha de última menstruación, está en duda, pero nos ayudan, ¿no? Podemos, como por ejemplo, que se llama tener la regla de McDonald, se llama, ¿no? Donde nos dice que aproximadamente un útero de 12 centímetros es aproximadamente equivalente a 4 meses de embarazo. 16 centímetros, 5 meses. 20 centímetros, 6 meses de embarazo. 24 centímetros, 7 meses de embarazo. 28 centímetros, 8 meses de embarazo. Y a 32 centímetros es aproximadamente correspondiente a 9 meses. ¿Cómo es que vamos a calcular justamente los centímetros de la altura de fondo uterino, valorando con una vincha o con una cinta métrica, colocando el extremo cero de la cinta métrica en el borde superior de la sínfisis del pubis y haciendo coincidir con la parte cubital también de los dedos y a donde caiga para poder medir la altura de fondo uterino. Otra perspectiva, si es que no contamos con buena tecnología como un Doppler para escuchar latidos fetales, podemos utilizar un estetoscopio de PNR, como podemos ver aquí arcaicamente en su bibliografía, donde dice, ¿no? Que podemos ya escuchar latidos fetales a partir inclusive de las 12 semanas, a pesar de que el útero sea intrapélvico, pero es un signo de certeza. Siempre que valoremos a la paciente en los primeros meses del embarazo, también se aprovechará a modo de ver si hay datos de probabilidad de embarazo, ¿no? Tomar un Papá Nicolau, que es la pesquisa más importante para la prevención de cáncer de cuello uterino, ¿no? Entonces, es de vital importancia realizar una especuloscopía. Además que nos otorga la valoración de ver cómo está ese cuello del útero. Tenemos procedimientos complementarios que nos ayudan a la datación y al diagnóstico del embarazo, ¿no? El principal probablemente es la ecografía, que no es un tema de esta diapositiva, sino que la ecografía nos ayuda a poder realizar uno que se llama la amniocentesis, ¿no? Que es la extracción de líquido amniótico bajo guía ecográfica con una aguja. La guía ecográfica es primordial la guía ecográfica es primordial, como les decía, para evitar complicaciones, porque los tres métodos que vamos a ver a continuación tienen, entre comillas, ligera invasión, algunos más que otros, y obviamente pueden producir rupturas prematuras de membrana, puede producir alteración de partes fetales y demás, ¿no? La amniocentesis, primordialmente la bibliografía nos dice que debería ser un estudio para averiguar cromosomopatías probablemente, alteraciones metabólicas en el producto, eh, alteraciones del grupo RH, ¿no? Aunque también podríamos utilizar el test de COMS en la paciente, siempre y cuando la paciente sea RH negativa. Podemos utilizar para valorar si hay madurez fetal. Por lo general, en la madurez fetal, el líquido amniótico se torna cristalino con grumos blanquecinos, ¿no? Y también podemos utilizar, que se llama cuando hay alteraciones de la alfa-fetoproteína, ¿no? En estos casos sería sugerente utilizar una amniocentesis.
También podemos utilizar la fetoscopía que tiene por finalidad valorar cómo está ese líquido amniótico, ¿no? Por lo tanto, las indicaciones serán en embarazos postérminos, embarazos con diabetes, con restricción de crecimiento intrauterino, con rupturas prematuras de membranas y colestasis intrahepática. Encontrar un líquido amniótico de color cristalino valoraría de que está inerte y todo de, entre comillas, de parámetros normales. Un líquido amniótico verduzco sería la presencia de meconio. Un líquido amniótico rojizo o sanguinolento probablemente sería para muerte fetal o asfixia fetal, ¿no? Inclusive si fuera amarillento, podríamos hablar de un proceso infeccioso. Y otro método que también podemos utilizar en obstetricia es la cordocentesis. Y también podemos con biopsia de vellosidades corneales, que por lo general es más para estudios de cariotipo y genética estos dos. A la exploración física también nos interesa mucho realizar el tacto vaginal, esto primordialmente en perspectivas de trabajo de parto, y en todo tacto vaginal siempre es importante valorar la elasticidad de la vulva, valorar la posición de la uretra, valorar las glándulas de Bartolino si se encuentran indemnes. En función al cuello del útero podemos encontrar ya parte de los signos de probabilidad de embarazo, como el reblandecimiento del istmo, que se denomina también signo de Hegar, que se pueda palpar, que se llama ya ocupación de los fondos de saco, a eso se le llama el signo de Noble Budín, que evidentemente es diferente entre primigesta y multigesta, ¿no? También en función al cuello del útero, las primigestas tienen un cuello del útero bastante cerrado y las multigestas pueden tener ligera dilatación del orificio cervical externo, pero por lo general mantienen el orificio cervical interno cerrado. Y algo muy importante en el tacto vaginal es realizar pelvimetría. La pelvimetría externa no se puede ser muy subjetiva, no puede darnos o parámetros muy claros, pero la pelvimetría interna, esa sí se puede realizar, donde cuatro parámetros de vital importancia. Se valora el ángulo subpubiano, se valoran las espinas ciáticas, se valora la concavidad del sacro y algo muy importante, se valora el promontorio, ¿no? Que es en la parte culmen superior del sacro y que si lográsemos hacer una ligera medición en lo posible que nos permitan los dedos, podemos inclusive tener una probabilidad del conjugado vera, ¿no? Que justamente va del promontorio al borde posterior de la sínfisis del pubis. Tenemos su bibliografía, nos dice un poquitito acerca de algunas definiciones obstétricas, muy parcializadas en función a la epidemiología chilena, ¿sí? Mortinatalidad se refiere a los decesos que se tienen en función al periparto, es decir, antes de que nazca el producto o en el proceso de nacimiento del producto, ¿ya? Una muerte fetal temprana es aquella que se produce antes de las 19 semanas de embarazo, es decir, prácticamente un aborto. Una muerte fetal intermedia es aquella muerte fetal, perdón, que se produce entre las 20 y 28 semanas. Una muerte fetal tardía mayor a las 28 semanas. Mortinato ya es en función al nacimiento. Y tenemos mortalidades neonatales, precoz, la que produce entre los primeros 7 días, ¿no? Eso nos pone 6 días y 23 horas, o las neonatales tardías, que son entre el séptimo día hasta los 28 días, correspondientemente a un mes, o como dice su bibliografía, 27 días con 23 horas. De ahí es que la tasa de mortalidad fetal, por lo general, se calcula en función a todos los procesos de nacimientos muertos sobre los nacimientos vivos por 1000, ¿no? Aunque dice, a veces cuando la tasa es muy baja, se puede aumentar el número de la constante de 1000 a 10.000, que es lo que hacen en Chile. No sé si tendrá relevancia por lo menos con nosotros. Para el diagnóstico obstétrico, ¿no? También podemos hacer bien el uso de la ecografía. La ecografía ya permite identificar un saco gestacional a la sexta semana del embarazo y ya podríamos observar un embrión con latidos a la séptima semana de embarazo. Es un detalle importante. Y que se llama, además, podemos valorar la
calidad que tiene el saco gestacional, que por lo general tiene que ser ovoideo, que tiene que haber la presencia primero de vesícula vitelina y ya o entre 1 a 2 semanas ya tendría que aparecer el embrioncito, ¿no? Como lo podemos ver ahí, ¿no? También podemos ver cómo está hacia alrededor ese saco gestacional, si no hay la presencia de hematomas correspondientes, la posición que tiene en función al útero, porque inclusive encontrar un encontrar un saco gestacional que se llama o perdón, no encontrar un útero con saco gestacional, pero con gonadotrofina coriónica elevada, se podría ser sugerente de un embarazo ectópico, ¿no? La bibliografía dice que ya con 1.500 unidades de gonadotrofina coriónica en sangre, ya deberíamos ver saco gestacional, ¿no? Es importante. Y casi para concluir este pequeño tema, vamos a hablar acerca de los signos de presunción, signos de probabilidad y signos de certeza del embarazo. Dentro de los signos de presunción tenemos a la menorrea, la ausencia de la regla, que la paciente ya tenga síntomas neurovegetativos, como por ejemplo en los digestivos, náuseas, probabilidades de vómito, estreñimiento, los urinarios, que la paciente tenga, ya sabemos, por mayor tasa de filtrado glomerular, hay datos de poliuria, está orinando constantemente, nicturia inclusive, en función a lo cardiovascular, ligera taquicardia, ligera hipotensión y que la paciente por un efecto en el sistema nervioso central tiene una tendencia al sueño. Son signos de presunción. Tenemos signos de probabilidad con aumento del tamaño uterino, que sabemos que las primeras semanas uno de los cuernos puede estar, que se llama, uno de los cuernos del útero puede estar aumentado de tamaño, se llama signo de Piscasec. Podemos ver turgencia mamaria con corpúsculos de Montgomery. Podemos ver el signo de Hegar, ¿no? Que ya lo habíamos visto con el reblandecimiento del útero, del istmo, y el reblandecimiento del cuello recibe el nombre de signo de Godel, ¿no? Los dos son reblandecimientos, el primero es istmo y el segundo es del cuello del útero propiamente dicho, del orificio cervical. Tenemos el signo de Chadwick, que es la coloración violácea, tanto de la vagina como del cuello del útero, y el signo de Noble-Budin, como les mencionaba, la ocupación de los fondos de saco. Y ya para signos de certeza, está encontrar una beta-HCG elevada, que es propia de la hormona del embarazo, encontrar en la ecografía saco gestacional y mucho más con latido fetal, escuchar frecuencia cardíaca fetal, ya sea por ecografía o con estetoscopio de Pienaar o con Doppler y palpar partes fetales, ¿no? Con esto ya haríamos un diagnóstico propio del embarazo. Muy bien, doctores, con este pequeño resumen sobre este tema, pasamos a las preguntas. Ya saben, ustedes son dueños del chat, así que comenzamos con la pregunta. ¿Qué hormona se utiliza para confirmar el diagnóstico bioquímico del embarazo? Progesterona, estrógenos, gonadotrofina coriónica, lactógeno placentario o relaxina. Demasiado facilita. Sí, creo que no vamos a darle mucha vuelta. La gonadotrofina coriónica es producida por el trofoblasto, aparece en sangre y en orina a partir del 8.º día de posovulación, siendo la base de las pruebas del embarazo. Quiere decir que a las 2 semanas de la concepción, ya la hormona, entre comillas, sale positiva, según su bibliografía, ¿no? Laboratorios mayores hoy en día inclusive lo hacen a las 48 horas, les cuento, doctores. Bien. ¿En qué semana se puede detectar HCG en suero mediante métodos sensibles? Primera semana, segunda semana, tercera semana, octava semana, quinta semana. Creo que en respuesta de la anterior pregunta prácticamente yo la habría mencionado, ¿no? Según su bibliografía.
A la segunda semana ya podemos ver, ¿no? Porque es entre el octavo y el 10.º día posterior a la ovulación ya podemos ver que se llama un diagnóstico con beta-HCG o con HCG propiamente dicho, ¿no? ¿Cuál es el método más exacto para la datación del embarazo en el primer trimestre? Fecha de última menstruación, tamaño uterino, longitud cefalocaudal por ecografía, niveles séricos de HCG o presencia de movimientos fetales. La respuesta es la longitud cefalocaudal o cranocaudal, CRL. Se utiliza mucho en términos ecográficos, que es la medición de la longitud cefalocaudal es el parámetro más preciso para estimar la edad gestacional antes de la semana 13. Inclusive el error dicen que puede ser de solo una semanita a lo máximo para el cálculo de la edad gestacional. En el segundo trimestre tiene más relevancia el diámetro biparietal y en el tercer trimestre una confluencia entre el diámetro biparietal, circunferencia abdominal y longitud femoral. ¿Cuál es el signo de Chadwick en el embarazo? Cianosis de la vagina y el cérvix, reblandecimiento uterino, aumento de la temperatura basal, cambio en las mamas o pigmentación areolar. Cianosis de la vagina y el cérvix, la congestión vascular secundaria al aumento de flujo sanguíneo produce coloración violeta de la mucosa y la vagina cervical. A esto se le conoce como el signo de Chadwick. ¿Cuál de los siguientes se considera un signo probable de embarazo, es decir, de probabilidad? Náuseas, amenorrea, pigmentación cutánea, percepción de movimientos fetales por la madre o el reblandecimiento del cuello del útero. No se olviden que hay signos de presunción, probabilidad y de certeza, ¿no? Entonces, si aquí nos dice que es probabilidad, la respuesta es reblandecimiento del cuello uterino, ¿ya? Que si hacemos es el signo de Godel. El signo de Godel junto con el aumento uterino y los cambios en el cuello son signos probables de embarazo. Amenorrea es presunción para la mayoría que está colocando B. ¿Cuál es la utilidad de la regla de Naegel? Calcular la edad gestacional actual, estimar la fecha probable de parto, determinar la edad fetal por ultrasonido, diagnosticar embarazo múltiple o identificar embarazo ectópico. Antes de ir con la respuesta. Y los movimientos fetales, me dicen, es signo de certeza, no es signo de probabilidad. Bien, para esta pregunta, la regla de Nagel es para estimar la fecha probable de parto. Se suma un año, se resta 3 meses, ¿no? Y se añaden 7 días a la fecha de última menstruación para calcular la fecha estimada de parto, o que es lo mismo en relación al primer día, se suma 7 y se aumentan 9 mesecitos, nada más, ¿no? ¿Qué nivel de HCG sérica es compatible con la visualización ecográfica de un saco gestacional intrauterino?
100.000 unidades, 500.000 unidades, 1.000 unidades, 1.500.000 unidades o 50.000 unidades por mililitro. Mililitro, perdón. La respuesta es 1.500.000 unidades sobre mililitro. La zona discriminatoria para visualizar un saco gestacional por ecografía transvaginal se alcanza con valores de HCG superiores a 1.500.000 unidades sobre mililitro. Es decir, la respuesta era D. Pregunta, ¿qué signo clínico corresponde a un signo de certeza de embarazo? Amenorrea, latidos cardíacos fetales auscultables, cambios mamarios, pigmentación areolar o el signo de Chadwick. Aquí sí estábamos con certeza. Certeza significa que sí o sí esa paciente está embarazada, no hay cómo perdernos. Escuchar latidos cardíacos fetales es un signo de certeza, ¿no? La auscultación de latidos fetales mediante Doppler o estetoscopio de Pienaar confirma la certeza de la presencia de un embarazo. ¿Cuál de los siguientes se considera un signo presuntivo de embarazo? Amenorrea, reblandecimiento del cérvix, latidos cardíacos fetales, movimientos fetales palpables o el reblandecimiento del istmo. Creo que ya les he dado la respuesta hace un buen ratito. Presunción, amenorrea. También están síntomas digestivos, urinarios, sueños y aquí también que se llama, bueno, la justificación. Los signos presuntivos se basan en síntomas subjetivos, siendo la amenorrea el más característico. ¿Qué hallazgo indica un útero asimétrico en etapas tempranas del embarazo? El signo de Hegar, el signo de Piscasek, signo de Chadwick, signo de Gödel o signo de Osiander. El signo de Piscasek. Se debe a la implantación del óvulo en uno de los cuernos uterinos, generando una asimetría palpable en el útero. Esto igual es máximo hasta la semana 14, porque después el útero ya se vuelve un ovoide simétrico. Pregunta, ¿en qué momento del embarazo la placenta asume la función endocrina principal? ¿En la fecundación, a la semana 4, a la semana 6, a la semana 8 o a la semana número 12? La respuesta es semana 12, ¿no? Tal vez la justificación práctica que les puedo decir son trimestres. Primer trimestre, el cuerpo lúteo. Segundo trimestre, ya es la placenta la que empieza a hacer prácticamente su trabajo. A partir de la semana 10, 12, la placenta sustituye al cuerpo lúteo en la producción de progesterona y estrógenos. Pregunta, ¿qué método clínico se usa tradicionalmente para estimar la edad gestacional a partir de la altura uterina?
La fórmula de McDonald, la regla de Nagel, la fórmula de Pienaar, la regla de Hegar o el método de Piscasec. Fórmula de McDonald. Permite correlacionar la altura uterina en centímetros con la edad gestacional entre las semanas 16 y 36, ¿no? Para eso sirve la fórmula de McDonald. ¿Cuál es el cambio uterino que se correlaciona con la 12ª semana de embarazo? Útero no palpable, fondo uterino en epigastrio, fondo uterino a nivel umbilical, fondo uterino a nivel subcostal o fondo uterino palpable sobre el pubis. El fondo uterino en el pubis, ¿no? A las 12 semanas, el útero alcanza el borde superior del pubis, signo clínico útil para confirmar el primer trimestre. Pregunta, ¿cuál es el intervalo normal entre la ovulación y la implantación del óvulo fecundado? 1 a 2 días, 3 a 4 días, 6 a 7 días, 8 a 10 días o 12 a 14 días. Las respuestas del 6 a 7 días, entre el sexto a séptimo día. La implantación ocurre aproximadamente una semana después de la ovulación y fecundación, cuando el blastocisto se adhiere al endometrio. Llega en proceso de mórula y se implanta en forma de blastocisto, justamente entre el sexto y séptimo día. Uno de los siguientes es un parámetro en perimetría interna: el diámetro vitrocanterio, el diámetro biparietal fetal, el ángulo del isquión, el conjugado vera o el diámetro transverso de la pelvis. Acá la respuesta es el conjugado vera, ¿no? Que se llama entre el promontorio al borde posterior de la sínfisis del pubis. Justificación: por medio de la perimetría interna se debe evaluar el ángulo subpubiano, las espinas ciáticas, línea nominada, condición del sacro y por consiguiente la medición del conjugado o vera. La tercera, la tercera maniobra de Leopold determina actitud fetal, situación fetal, posición fetal, presentación fetal o variedad de posición.
Presentación fetal es la tercera maniobra de Leopold. Con la mano derecha, el profesional hace una especie de tenaza firme entre el pulgar y los restantes dedos y trata de ubicar el polo fetal en el hueco suprapúbico, ¿no? Hablando de polo, decimos presentación. La determinación de meconio en el líquido amniótico fetal se puede determinar por cordocentesis, biopsia de vellosidades coriales, ecografía, disminución de la altura uterina o la amnioscopía. Por amnioscopía. El instrumento permite observar el líquido amniótico a través de las membranas del polo inferior del huevo al ser contrastado con el polo cefálico del feto, ¿no? Para eso sirve la amnioscopía. Bueno, terminamos nuestro primer temita, ¿ya? Gracias, doctores. Permítanme, por favor, entrar de una con el siguiente tema. Hacemos las preguntas del siguiente tema y al final, por favor, me hacen todas las preguntas que ustedes manden.